Andalucía, también Córdoba, del Archivo General de Andalucía, del Archivo Histórico Provincial de Málaga. En él estuvo muchos años y hizo muchas cosas, pero hace pocos días hemos celebrado el 25 aniversario del edificio que ella impulsó y luchó por él, y que hoy en día podemos decir que sigue siendo, 25 años después, un referente en toda Europa, y viene gente de todas partes a ver cómo está diseñado el archivo, cómo funciona, porque un edificio es nuevo, pero visitaron centros internacionales y es un lujo para Málaga y un prestigio, desde luego. Hasta hace unos días ha sido directora general del Archivo de India. Quizá este de Simancas, yo no soy experto en el tema, que será el top que tenemos. También ha sido jefa del Servicio de Investigación de la Junta de Andalucía, secretaria del Plan Andaluz de Investigación y jefe del Servicio de Investigación y Difusión del Patronato de la Alhambra y el Generalife, donde hizo una gran labor y recibió a la vez a los reyes de España junto con el matrimonio Clinton de Norteamérica. A nivel internacional ha sido presidenta de la sección de Archivos de Arquitectura del Consejo Internacional de Archivos, ahora mismo la presidenta de la Comisión Evaluadora, conferencias, publicaciones innumerables sobre muchos temas, archivos y sobre la historia del Reino de Granada. Su prestigio hace que forme parte del patronato de muchas fundaciones, entre ellas Focus, y también, por ejemplo, es miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, aparte de los comités de muchas revistas. Una muestra de su reconocimiento es a la academia a la que pertenece, numeraria de la Real Academia de Novas Artes de Antequera, de la Malagueña de Ciencias, correspondiente de Sevilla de Bellas Artes, en Sevilla de la de Bellas Artes de San Telmo, y correspondiente en Málaga de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Por lo cual debería instalar en Antequera. Muy bien. Y digo, para terminar, algunos de los reconocimientos que ha recibido: el Premio Málaga de Investigación en el año 1989, varios de nuestras académicas y académicos lo son, y hace pocos días, la semana pasada, el jueves, entregamos la edición de este año, y yo creo que sigue siendo un marchamo, y parece ser que no nos equivocamos con quien se le da el Premio Málaga de Investigación. Tiene la Cruz del Mérito Militar, distintivo blanco, la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, es medalla del Ateneo de Málaga en el año 2021, Premio Caleta de la Subdelegación del Gobierno de Málaga 2023 y caballero de la Orden del Arte y las Letras del Gobierno de la República Francesa en el 2021. Ese es así, masculino, no lo pueden cambiar por la misma. Muchas gracias por estar aquí, eres un grupo para la academia, por esto y por todo lo que haces, y no te robo más tiempo, tienes la palabra. Pero muchas gracias por la presentación, que a mí misma a veces ya se me olvidan las cosas a las que tengo que asistir, así que viene bien. Bueno, muchas gracias primero a la Junta de Gobierno y presidida por nuestro presidente, para admitir la propuesta que hice unos de los días que estábamos reunidos, porque en las expediciones científicas de las que aquí se lleva tratado este año y el año anterior, digo, propuestas por la Academia, se olvida la figura de Balmis. Es verdad que se habla de Humboldt, que pasó por lo que era la monarquía hispánica, por sus territorios ultramarinos, pero no deja de ser alguien que venía de fuera, aunque estuviera sustentada también la expedición por la corona española. Entonces consideraron que sí, que era un hueco importante que había que cubrir. Yo lo voy a hacer desde el punto de vista, sé que hay muchos médicos en la sala, no, nunca me atrevería a hablar de esto, sino que para que vean la importancia que la documentación que se conserva en los archivos en general, yo lo voy a ir citando, nos permite conocer a lo largo del tiempo esto, como ha dicho Fernando, un hito, porque lo fue una proeza. Yo voy a decir algunas de las cuestiones avaladas o apoyadas en documentos. También creo que es importante agradecer siempre
en estos actos, aunque sean académicos, a la Operación Balmis. Recordemos que se desplegaron 2.500 efectivos en 172 ciudades españolas durante la pandemia. Y todo este personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del ejército, de todos, adoptaron, no se nos explicó, yo lo eché de menos, que alguien en todas aquellas comparecencias que teníamos no sé cuántas veces al día, no explicara por qué la operación, cuando veíamos a los militares en las calles que realmente imponían, por qué no explicó nadie por qué se llamaba Balmis. Cuando el parangón con lo que se hizo es muy parecido a lo que aquí yo voy a relatar un poco. Bueno, tenemos en la imagen parece que es un grabado de época de Balmis, y lo que sí es original es su firma, como ahora lo veremos en algunos de los documentos que proyectaré. Yo, que había estudiado a Balmis de pasada, me maravillé de todo lo que él fue capaz de organizar, porque él solo no fue, claro. Cuando me tocó, luego aludiré a ello, preparar el informe para la UNESCO, para que este conjunto de documentos, que son más de 600, los que se conservan en el Archivo General de Indias y otros unos 50 y tantos en el Archivo Histórico Nacional de España. Y hay que preparar unos informes para presentar la candidatura al programa de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Tuve que pelear por ello porque ese año España, junto con Portugal, presentaba 15 de los documentos de Magallanes. Y desde el Ministerio decían que como nos íbamos nosotros a competir entre nosotros. Como ya el que me conoce sabe que soy un poco cabezona, pues yo dije, bueno, pues se dirá que no. Bueno, lo conseguimos. Por lo tanto, toda la documentación de la expedición filantrópica de la vacuna de la viruela es memoria del mundo, con lo cual yo creo que esos son pasos a seguir para el reconocimiento de lo que esto fue. Bueno, para quien no conozca muy bien qué sucedía, a finales del siglo, la segunda mitad del siglo XVIII, la viruela era uno de los grandes verdugos epidémicos en toda la población europea y también en América. Pero no solamente por la enfermedad en sí mismo, sino que son de esas enfermedades vergonzantes que calificaban al que lo pasaba. Si bien es cierto que en este caso toda la estructura social, todos los estratos sociales se vieron afectados, pero indudablemente aquellos que más poder tenían de todo tipo podían ser más fácilmente aislados. Por lo tanto, la misma repercusión que la viruela tenía en su aspecto exterior ya era una lacra para vivir en sociedad. Y esto ocurría, como digo, en toda Europa y los territorios ultramarinos españoles. Yo no voy a entrar en otros porque además no lo conozco bien. Se llamó así, y ahora diré por qué se llamó con este título: Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de la Viruela. Y como apelativo se le encarga al doctor Balmis. Y todo esto se inicia con un documento, con una real orden, porque estas cosas tienen que estar así. Quienes lo han estudiado este tema, por cierto, que la historiografía sobre la expedición, la gran bibliografía que existe, todos lo han hecho médicos, entre ellos Rafael Nájera, que será conocido por todos ustedes, y por el profesor y médico y catedrático José Tuels de la Universidad de Valencia. Muy pocos historiadores no médicos, sorprendentemente, no han estudiado esto. Esto, sobre todo Rafael Nájera, define esta expedición como una hazaña exitosa y pionera. Pionera porque fue la primera expedición de carácter sanitario de ámbito mundial. Y como bien ha indicado nuestro presidente, al mencionar a Humboldt, esta expedición está englobada, o debería estarlo, sin embargo, cuando se analiza la bibliografía sobre las expediciones científicas europeas, nunca aparece la de Balmis. Aparecen los botánicos, los filólogos, incluso
farmacéuticos, lo que podríamos calificar así, geógrafos, no olvidemos la Condomine y compañía, y las peleas que entre franceses y españoles acaecieron en el Perú. Hubo otras expediciones ilustradas, porque no debemos olvidar, aunque yo lo mencione al final, que el contexto histórico, filosófico e ideológico de esta expedición era la Ilustración. Muchos de los personajes que se involucran en la misma pertenecen a este movimiento común en toda Europa, en España también, aunque bien hay que decirlo, las obras inspiradoras de la Ilustración estaban perseguidas por la Inquisición, con lo cual los ilustrados españoles tenían un hándicap un poco difícil a veces de superar. Bueno, pues, hubo alguna otra expedición de la Ilustración que se interesaron por la medicina, siempre en dos sentidos: encontrar remedios para los males del cuerpo, como es el caso de la quina, así como el deseo de mejorar la salud de los súbditos, creando estructuras, digámosle así, administrativas. Y como ahora veremos, lo que Balmis hace no es solamente inocular la vacuna, sino también ir en esta dirección. Esta expedición, que ha sido calificada como hazaña sanitaria, pero también como hazaña científica y humanitaria, que yo creo que eso es el apartado que también hay que tener en cuenta al llamarse expedición filantrópica. Yo creo que hay que hablar primero un poquito de los preliminares, de qué existía antes de que Balmis se hiciera cargo de esta expedición. En 1779 se publicó en España un denominado Compendio de la Vacuna, ya en relación con el descubrimiento de Jenner, pero este es un documento ya elaborado en España. Fueron muchos también los esfuerzos institucionales que desde el aparato administrativo se intentó, lo que pasa es que estaban mal coordinados. Entre ellos también se implicó una propuesta de avance en torno a las vacunas y el método de inoculación por la misma Real Academia de Medicina de Madrid, que hizo también grandes esfuerzos, sobre todo por la difusión de lo que entonces se iba conociendo como una técnica preventiva. Hay pequeños trabajos al respecto, pero siempre se quedaban en el círculo de la corte. Y eran los famosos médicos del protomedicato los que controlaban la información y también las propuestas de lo que se pudiera llevar. En la América Española y también en Filipinas, porque en todo esto, como luego pondré un mapita, no podemos olvidar Filipinas y una parte importante del Pacífico. Bueno, también, como he dicho antes, la viruela hacía estragos en estos territorios ultramarinos, pero, y por ello mismo, ya había habido unas propuestas de otros médicos, como en Puerto Rico, que no voy a citar los nombres de los médicos porque bueno, a lo mejor muchos de ustedes los conocen, pero vamos, aquí los tengo por si tuviera interés. Pues bien, en Puerto Rico, en Guatemala y en alguna zona de Perú, algunos de los médicos ya habían propuesto estos sistemas de vacunación, pero directa. ¿No? Digamos, el invento de Balmis es la conservación de la vacuna. Bueno, pero en todo caso eran actuaciones aisladas. Como digo, la expedición comienza realmente con una real orden de Carlos IV que emite el 1 de septiembre de 1803. Y esto es importante. Primero, porque va a ser una real expedición, no como otras muchas que eran de particulares, que tenían un apoyo o no de la corona. Y además, porque Carlos IV, en esta real orden, realmente es un edicto dirigido a todos los funcionarios de la corona y autoridades religiosas de todos sus dominios, en la península y a islas, en los dominios de Asia, con eso está haciendo referencia a Filipinas, y en América. ¿Para cuál? Para que llegara una expedición para la vacunación.
y además ordenaba que todas las autoridades apoyaran a los médicos de la expedición. Ya luego veremos que esto tuvo sus más y sus menos. Bueno, la aprobación de esta expedición que llevase la vacuna de la viruela, recién descubierta prácticamente por Jenner en Inglaterra, a los territorios hispanos de ultramar, era el fin de, como digo, de vacunar, de llevar, como dicen los documentos, el virus fresco, pero también crear una estructura administrativa, como luego veremos. Había habido ya una propuesta, porque en estos experimentos, digámoslo así, que se hacían en América, hay que destacar la figura del médico centroamericano José Felipe Flores, que lo tenemos ahí, o Flores, ahí no está determinado el apellido, que había nacido en Chiapas y que propuso ya en aquella zona, en México, esta vacunación, este tipo de vacunación. Pues bien, tanto Flores como Balmis, digamos que presentan sus proyectos para la constitución de esta expedición. Y teniendo más, digamos, experiencia, Flores, el que consigue, o le llamaríamos un concurso, fue José de Balmis. Como no están bien estudiadas ninguna de estas figuras, no se conocen bien los porqués, probablemente estén en más de un documento expuesto, pero bueno, yo no es de mi cometido. Por lo tanto, la expedición comienza ese 1 de septiembre de 1803 y a partir de ese momento los virreyes, capitanes generales y gobernadores de toda América y Filipinas han de estar preocupados porque la expedición lleve un buen resultado. Pero además se parte también de un elemento importante, en este caso estoy hablando de cuestiones muy administrativas, pero Balmis quizá tuviera a su favor que había traducido, y además lo costeó él incluso la impresión, del tratado que Moreau de la Sarthe, un francés, había, partiendo del descubrimiento y la obra de Jenner, había elaborado. Porque fíjense que lo que aquí se habla es tratado histórico y práctico de la vacuna. Quedémonos en lo práctico. La Sarthe ya propone esa consecución de mantener fresca la vacuna, no empleando vacas, que era el caso que había hecho Jenner, ¿no? Por eso se llama cowpox, sino con humanos. Bueno, pues Balmis analiza y traduce y costea, ya digo, la edición de este tratado. Por cierto, que el tratado irá en los barcos de la expedición. Eso es un elemento a tener en cuenta y si acaso ahora lo vuelvo a indicar. La Sarthe, en el capítulo 4, libro 1 de este tratado, habla de lo siguiente, de la manera de transportar y conservar el pus vacunal, que es la inspiración para Balmis. La expedición, como digo, contó con 500 ejemplares de este tratado. ¿Para qué? Para que en las travesías, veremos cómo se dividió, y en cada punto donde se creara una junta de vacunación, que ahora explicaré, así como centros, hoy llamaríamos centros de vacunación, los médicos que allí se quedaban o que eran preparados contaran con su manual, es decir, pura ilustración, nada empírico. Te lo enseño y te queda cómo trabajar con esto para proseguir. Por cierto, los ejemplares que iban en el barco, primero los pagó Balmis y creo que nunca se los pagó la corona. Él hizo muchos escritos, pero creo que no recuperó el dinero. ¿Por qué se eligió a Balmis? Bueno, ya digo que hay un poco, no de controversia, sino yo creo que falta de información. Pero Balmis, en todo caso, era un médico experimentado, tenía grandes conocimientos, experiencia en viajes marinos y la práctica de la medicina,
la tuvo que aplicar indudablemente cuando participó con el general O'Reilly en Argel. Fue una batalla, varias, muy sangrientas, como casi todo lo que ha pasado siempre en el norte de África, y allí tuvo que batirse el cobre porque era médico militar. Las obligaciones que Balmis va a tener como director de la expedición nos lo dicen los documentos. Lo voy a citar. El director, como encargado de la expedición, quedaba responsables a las faltas que se cometiesen. Cuidaría de que llegase fresco el pus al menos a Puerto Rico, vacunando progresivamente a los niños que en llegando a ultramar vacunarían gratuitamente a cuantos se presentasen, que los jefes de aquellas provincias, en caso de necesidad, facilitarían a algunos niños que el director cuidará, también instruir, y también con los profesores americanos, a fin de que puedan continuar las operaciones, proporcionando los ejemplares del Tratado de Moreau de la Sarthe que deberá llevar para este efecto. Llevará asimismo un botiquín y un libro como el diario resultado de las operaciones de mar y tierra, con el visto bueno del jefe del distrito para presentarlo y publicarlo a su regreso a la península, como efectivamente hizo. Muy interesante la manera de trabajar. Bueno, ahí tenemos la elección del personal. Este es uno de los documentos que se conservan en el Archivo General de Indias. Se elige a Balmis como director y a José de Salvani como su director. Ahora hablaré un poquito de él. Pero también los cirujanos de cámara, que pertenecían al Real Consejo y que constituían además, digamos que eran un equivalente a lo que serán luego las Secretarías de Estado o luego un Ministerio de Sanidad, los que determinaban la poca, podríamos decirlo así, política sanitaria que todavía podía existir a principios del siglo XIX. Pero son ellos los que eligen al director Francisco Javier de Balmis, un ayudante, Antonio Gutiérrez López de Robredo, a los practicantes, enfermeros, y aquí tenemos un personaje que ahora citaré, a doña Isabel Zendala y Gómez, rectora, que ahora comentaré también. De estas listas nóminas hay varias, y esta es en concreto la que llegan en el navío Magallanes, fondeado en el puerto de Puerto Rico el 15 de abril de 1805. Bueno, la elección del personal, ya digo que la hace una autoridad, la que era entonces, bueno, el rey determina y aprueba, claro, pero a propuesta de los cirujanos de cámara. Hay una diatriba entre, parece ser que en principio Balmis fue el que se empeñó en que fuera a Salvani su segundo, diríamos así, el subdirector de la expedición. Sin embargo, hay quien plantea que desde el principio no se llevaban bien y por eso la expedición se divide. Salvani irá por un sitio, ahora lo explicaré, y Balmis por otro. Bueno, yo no he estudiado esto, no lo sé. Lo que es cierto es que Balmis también, como era un mal de la época, quizás también hoy, no lo sé, prefiero superarlo otro día, era un poco nepotista. Vemos que en las listas que hay de practicantes, enfermeros, aparecen varios miembros de su familia, y que se convierte casi en su segundo, uno que era practicante, en el sentido de la época, que es un sobrino suyo. Todo esto además necesita, aparte de la selección del personal, un flete, aquí hay quien sabe muy bien sobre eso, y una logística para que la expedición, que tiene que ser marítima en principio, pudiera llegar a buen puerto y valga el símil. Primero, recordemos que es una empresa avalada por la corona y financiada por el Consejo de Hacienda, aunque ya veremos que cuando llega a tierra firme las cosas van cambiando. La expedición de Balmis es, por lo tanto, un esfuerzo de organización tremendo, que España estaba habituada a la organización de armadas y de fletes, sí, pero en este caso lo que comporta
llevar un equipo médico o equipos médicos, los niños vacuníferos, como ahora veremos, que tienen que tener una vida a bordo en concreto, más todo el aparataje científico y médico que también se especifica en los documentos. Por lo tanto, tuvo que haber, la hubo, lo conocemos, una etapa de planificación táctica y estructural. Y empezaron a tener problemas desde el principio, porque la expedición parte de La Coruña, donde habían contratado una serie de barcos, pero por una serie de motivos, el fletador, el dueño de los barcos, no le gusta el contrato, bueno, hay unas peleas, unas disquisiciones que ralentizan la salida. De hecho, salen tarde para lo que estaba previsto, y era un riesgo. Bueno, donde va Balmis, también tiene un nombre la corbeta que forma parte de la historia de España. La corbeta se llamaba María Pita, y como digo, sale de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Mal tiempo para navegar, pero es que ya se le estaban complicando las cosas desde el principio. Y parte, como he dicho, con Balmis como director, Salvani como su director, los varios ayudantes sanitarios, animales, entre cosas para poder comer, y 22 niños expósitos de la Casa de Expósitos de La Coruña. Por eso, ahí aparece Isabel Zendala y Gómez, rectora. ¿Rectora de qué? De la Casa de los Niños Expósitos. Y sus funciones, ha habido mucha ciencia ficción, que a los historiadores pues no nos gusta mucho eso, ¿no? De lucubrar. No, a esta señora no se le elige porque fuera una mujer o que fuera para allí. Es que era la rectora y esas mismas funciones, como rectora de la Casa de Expósitos, es la que va a hacer en el barco. Aunque sus funciones también se especificarán en los documentos. También la expedición se organiza con un derrotero. Un derrotero, tenemos ahí la firma de la que habían simulado bajo el grabado. Ese es un documento de Balmis fechado en Manila el 8 de agosto de 1805. A veces firma con la firma completa y otras veces nada más que la rúbrica, pero una rúbrica bien conocida. Quiero decir con esto que se organiza un derrotero, como toda expedición que ha de ir por el mar, para organizar, luego puede haber inclemencia, lo que fuera. Y ese derrotero lo tienen muy claro. El principio, la idea es que hay que extender la práctica de la vacunación antivariólica por las Islas Antillas, México y demás países de América Central y del Sur, las Islas Filipinas, y lo que vendrá después de asistir a la vacunación en Macao, Cantón y Santa Elena, eso no estaba previsto, surgirá luego desde el propio puerto de Manila. La expedición realizó sus primeras vacunaciones en Tenerife. Tenerife, las Islas Canarias, en el lugar de las aguadas, de los últimos abastecimientos, y es curioso porque Tenerife tenía que haber sido, esa zona de las Islas Canarias, vacunado por la misma operación que se estaba haciendo en la península, porque eso dependía del Consejo de Castilla, no del Consejo de India, pero se consideró que al menos los de Tenerife iban a ser vacunados por esta expedición. Y de aquí saltan a Puerto Rico y de allí a Venezuela. Pero ahora hablaré de cómo se divide este derrotero. Ya he dicho que esto estaba sustentado económicamente por la Real Hacienda, lo que hoy sería el Ministerio de Hacienda, antes el Consejo de Hacienda. Y eso estaba muy bien, pero también esa Real Orden de Carlos IV y las posteriores empieza ya a matizar sobre el problema presupuestario, que esto es lo que también pondrá en contra de Balmis a los virreyes, tanto en el virreinato de Nueva España como en el de Perú. ¿Por qué? Porque dice que una vez llegada la expedición a América, serían los poderes públicos coloniales los encargados de la financiación. Exactamente
o le llamaríamos dos tipos de impuestos, el ramo de tributos de indios, el censo de indios y el ramo de propios, así como los diezmos eclesiásticos que debían ser responsables, o sea, les tocaba a todos, al poder civil y al eclesiástico, y eso a nadie le gusta que a uno le toque el bolsillo, cuando estas haciendas ya a principios del siglo XIX eran un total desastre. Pero bueno, se financia porque la expedición continúa. Bueno, yo he hablado brevemente de Balmis, que lo tenemos, un momento, no, aquí tenemos a Balmis, sí. Bueno, para no extenderme, Balmis era médico militar, había estudiado, es valenciano, es de Alicante y se forma en el Círculo de Ilustrados de Valencia, y a lo largo de su vida va teniendo una carrera, digamos, como médico, como profesional, muy correcta, siempre va escalando sus puestos hasta que llegó a ser nombrado miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid. Pero en este periodo de la historia de España, hasta estas personas insignes sufren el momento político que supuso la guerra, la invasión de las tropas napoleónicas, la lucha entre fernandinos y no. De manera que cuando Balmis está aquí y en 1808 se tiene que ir de nuevo a América y no vuelve hasta años más tarde por cuestiones de problemas políticos, porque un ilustrado, pues bueno, no era muy del agrado de quienes tienen luego el poder con Fernando VII. No obstante, posteriormente se le nombra también miembro de la Junta Superior de Cirugía del Reino. Con respecto a José Salvani Leopard, tenía por ahí su firma, pero estaba en otro formato, bueno, es un personaje que a mí me llama mucho la atención y sin embargo es mal conocido. Y no creo que porque falte documentación, sino si ya mal conocido es Balmis en general, pues su segundo todavía peor. Sin embargo, a mí me llama la atención porque era más joven que Balmis y él realmente es el director de otra expedición, porque al dividirse, como ahora veremos, él lleva la peor parte de la expedición. ¿Por qué? Porque Balmis, el derrotero que lleva es el Caribe, México, el México que hoy incluye, o sea, el virreinato no es España, para hablar mejor, incluido muchos de los estados que hoy son Estados Unidos, Guatemala, en fin, y de allí salta a Filipinas. Y Salvani se queda en zonas que son geográficamente, aquí hay colegas geógrafos, el terreno ya condiciona. Y fíjense además, son los inicios de las independencias, con lo cual también hay cierta oposición. Y Salvani se va hacia lo que hoy es Guatemala, Venezuela, el Amazonas, Perú, y además el pobre es víctima de la tisis, perdió un ojo, se dislocó la muñeca, la altura le afectó, sufrió todo tipo de penurias y físicamente se iba deteriorando muchísimo. De hecho, no pudo volver a la península y murió en Cochabamba. De hecho, su expediente de defunción está allí, en el sagrario de la Catedral de Cochabamba. Nunca tuvo reconocimiento ni al siquiera la vuelta de sus demás compañeros de la expedición. Algo tuvo que pasar y por eso también se dice la posible enemistad entre ambos. Hay más personajes en la expedición, claro, no los voy a nombrar a todos, pero los documentos, como antes hemos visto, los va clasificando todo el rato. Los médicos, Balmis y Salvani y otros muchos más. Luego una categoría que tiene funciones distintas, practicantes, ayudantes y enfermeros. Cada uno con sus funciones. Por ejemplo, les digo, los ayudantes, dice la documentación, que tienen continuar y ayudar en las vacunaciones donde fuese necesario. Serían capaces de describir y valorar
las anomalías que se produjesen en la evaluación de la vacuna. Cuidarían del botiquín estando atentos para que nunca faltasen los medicamentos y también de los instrumentos y utensilios que se usasen, manteniéndolo en perfecto estado. Y deberían ejercer la cirugía siempre que sea necesario. Esto es los ayudantes. Los enfermeros, obligaciones. Los enfermeros han de ser personas de principios y prudencia, que cuiden del aseo y asistencia de los niños, acompañándolos cuando salten en tierra y que deberán entenderse en cuanto ocurra con el director o con sus ayudantes a falta de esto. Tenemos los nombres de todos ellos. Luego la rectora de la Casa de Expósitos, Isabel Zendala, bueno, también cómo se transcribe el apellido, casi los documentos varían. Digamos que todavía los apellidos no están fijados en este momento. Ella parece que ser que uno de los niños vacuníferos, ahora que hablaré de ello, era un hijo suyo, hijo natural. Eso es lo que parece. Se lo lleva y ella hace todo lo posible para que en Ciudad de México desaparecer. Quiero decir, ella no continúa la expedición, no quiere volver a Santiago ni a La Coruña y es de esas personas que uno ve que no quiere dejar rastro. Por supuesto se queda con ese hijo, fuera natural, adoptado o lo que fuera. Bueno, pues ella sí hace una cosa también muy interesante, como todos estos médicos que veían los manuales de medicina, ella también lleva consigo el reglamento del gran hospital y de la Casa de Expósitos. Es decir, todo se funcionaba a base de reglamento y de una estructura de funcionamiento, ya estuvieran en la península, en el barco o en las distintas ciudades a las que iba llegando. Y según la documentación, ella también estaba comisionada, lo cito, inculcar confianza y repartir cariño maternal entre los infantes. Bueno, un papel muy femenino, pero también era necesario. Y los niños vacuníferos. Bueno, esto es un grabado que se conserva con la documentación textual que explicó ya en la época las fústulas y cómo se le pasa, se quiere recrear de manera dulcificando, pues con violín, un perrito que siempre es la fidelidad, porque lo de los niños vacuníferos, que es controvertido hoy, también lo fue a principios del siglo XIX. Es verdad que eran niños expósitos. Lo mismo estaban recogidos en la Casa de Expósitos que se lo llevaban. Eso sí, la documentación insiste mucho en su cuidado, daban lecciones, la ropa tenía que estar limpia, debían comer bien. Pero ya en la época hubo crítica con respecto a los niños vacuníferos. Y ahora veremos algunos casos. Los niños que venían desde La Coruña, al cual Balmis se refiere a ellos como los galleguitos, se quedaron en Ciudad de México. La idea y el compromiso de Balmis era que volvieran a La Coruña, lo cual no se cumplió. Y Balmis protesta muchas veces de que ese compromiso no se cumpliera. Y en Ciudad de México fueron de nuevo llevados a casas de expósitos o adoptados. Por lo tanto, ¿qué pasaba? En cada ciudad a la que arribaban tenían, digamos así, que reclutar más niños vacuníferos. Y estos ya no eran de expósitos, esto era, y está la documentación, aquí tenemos una, esto es un documento, un expediente en concreto de Zacatecas, una ciudad de México. Es, como todo expediente, varios folios, varios documentos, hay uno de ellos, por lo cual las autoridades locales, digamos que se ponen de acuerdo con la oligarquía local y con los padres para que los niños fueran cedidos. Eso sí, pagando. Y los padres y madres, porque hay documentos en los que aparecen ambos autorizando. Voy a ver si está saliendo del revés. Bueno, pero da un poco igual. Voy a ver primero porque es todo el mismo expediente. Los padres y las madres autorizan y aparece el nombre del niño. Siempre son niños, no niñas.
con la edad, hijo de quién, hijo de cuál, si tiene enfermedad, no podían tenerla, por lo tanto hay una columnita en lo que, esas columnas son, esos documentos son como una tabla de Excel, podríamos decir hoy, ¿eh? Sí, 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 con todas las características. Claro, y todo esto porque, ya lo decía la Real Orden de Carlos IV, había que seguir la cadena humana para efectuar el transporte. Tenemos que decirlo así de crudo, pero eso lo que eran estos chicos. Por ejemplo, los niños vacuníferos de la expedición que tenían que cruzar el Pacífico, llegar a Filipinas, parten de la ciudad de Acapulco el 7 de febrero de 1805. Y luego estos sí regresaron a Acapulco. Esa era la idea, siempre devolverlos a sus padres. Bueno, desde Acapulco salen, por ejemplo, 26 niños, y que de los cuales conocemos todos los nombres. Y, pues, como digo, estos documentos se llaman Estado que manifiesta el número de niños que llegó a Filipinas con expresión de su nombre, edad, patria, padre y calidad. Cuando hablan de calidad, es su estado. Bueno, se conocen niños que parten de Valladolid, Guadalajara, todo está en aquel lado, la ciudad topónima de aquel lado, Querétaro, Fresnillo, Sombrerete, León, que es Nuevo León, México. También conocemos que algunos son mestizos y se especifica. Ahí se podrían hacer muchos estudios sobre la calidad, digamos así, de lo que era el indio y el mestizo, ¿no? Pero ahí no voy a entrar, pero para un científico en ese momento todavía lo es, esas diferenciaciones. Por ejemplo, en estos documentos se dice, en una nota marginal, como las que están en el documento general, y en nota se dice que los 6 niños de Valladolid, arriba citados en ese documento general, los ha conseguido de sus padres aquel ilustre ayuntamiento, mediante una gratificación de 200 pesos que de sus propios, es decir, la hacienda local, ha dado a cada uno por cuyo medio queda exonerada la Real Hacienda de las obligaciones y recompensas futuras, o sea, que es lo que estaba diciendo el rey, a mí dejarme pagarlo vosotros con vuestros propios. En otra nota dice que todos los 26 jóvenes referidos se embarcaran con la condición de devolvérseles a sus padres, luego que hayan cumplido su viaje a Filipinas, y a cuenta de su majestad. Esto sí, la vuelta sí la paga el rey. Bueno, sobre esto ya digo que no hay muchos estudios. Los doctores que yo antes he citado y sus equipos de investigación analizan el tema de los niños vacuníferos. Sin embargo, desde que esto apareció en la prensa, y creo que también cuando la documentación fue declarada Memoria de la Humanidad, y algún documental, como todas estas cosas bastante mal hechas, bueno, pues carga sobre la parte esta, sin que nadie sepa muy bien explicar cómo. Yo no voy a entrar mucho más en lo que es el derrotero del viaje, pero sí en qué consistía lo que iban haciendo. Ya digo que me parece que yo he traído un momento. Ah, sí, aquí está el documento ese que yo decía, este de Zacatecas, creo. ¿Ven las columnas? Sí, se va quedando y lo firma el médico, Francisco, bueno, el director. Y en las notas, que son otros documentos que van aparte, aquí una nota y abajo otra, pero hay otras notas, se va diciendo, y que se haga esto, y que se haga esto. Sí, esto es porque, claro, se me ha pasado. Bueno, es lo que os decía antes, toda la expedición lleva reglamentos y normas, le llamaríamos hoy. Este, por ejemplo, es del obispo electo de Puebla. Esto es muy importante, porque como ahora diré, ya no tengo mucho tiempo, las autoridades locales, desde el virrey, llamémosle local, una extensión enorme, los gobernadores y sobre todo obispos y arzobispos donde lo hubiera, a ellos los tenían que convencer tanto Salvani como Balmes. Cuando había un obispo que se oponía,
la lucha era difícil para conseguir la vacunación, igual que los niños vacuníferos. En este caso, el obispo electo de Puebla invita a sus diocesanos para que presten con docilidad la importante práctica de la vacuna. Un hecho importante. En otros casos era la inversa, una oposición tremenda de los obispos y el clero, que como siempre utilizaban los púlpitos en las misas para decir, esto no, Hubo virreyes que se opusieron, tuvieron que pelear tanto Balmis con el virrey de Nueva España como Salvani, discutir terriblemente con el virrey del Perú porque se oponían a todo esto. Otra cosa que hicieron inteligentemente ambos médicos y todos sus ayudantes era convencer a las oligarquías locales. Se vacuna a los hijos de las élites no porque fueran los privilegiados, porque la orden de Carlos III es que todo el mundo, sino para que dieran ejemplo. Y de hecho, en algunos documentos sí que se ve cómo van estas grandes familias con todo su boato, por supuesto externo, con sus ropas, a que sus niños fueran vacunados. Y una vez rota esa brecha, de miedo probablemente, eso también lo vivimos en esta época, iban los demás. Incluso por eso la función de los cabildos, concejiles y las oligarquías locales fue muy importante. No voy a desglosar la expedición de ambos, que está todo, traigo unos documentos porque ahí se explica cómo lo tienen que hacer. Este es otro, en este caso, impreso. Ya digo que esa bifurcación fue muy interesante. Para que vean la importancia, por eso todo queda documentado, todo está documentado, y lo que se perdería, pero 600 documentos por los cuales, por ejemplo, oímos la voz del gobernador de Acapulco, quien el 16 de febrero de 1800 dice: el gobernador de Acapulco da cuentas de la salida de la expedición para Filipinas. Se repitió las vacunas en 8 niños, con el fluido de los vacunados por Balmis, y que fueron felices las resultas. Esto es lo importante, Balmis se va, pero la estructura, el funcionamiento de la vacunación permanece, que eso es lo que se intentaba. También conocemos las opiniones de los capitanes generales, por ejemplo, el capitán general de Filipinas, quien en 1804, en julio, dice que manifiesta que tenía tomadas todas las disposiciones necesarias para el buen recibimiento de la expedición cuando llegase a aquellas islas, donde era tanto más apreciable la vacuna cuanto mayores los estragos que causaba la epidemia de la viruela, que solían confundir algunas embarcaciones procedentes de China con lo que sucedió en 1789. No dice a qué epidemia se está refiriendo, pero sí dice que se está confundiendo. Habrá datos, lo más seguro. Bueno, y ya... No, aquí, las juntas de vacunación, sí. He dicho que, y lo decía el rey en su primera disposición, lo importante era crear también una estructura administrativa, que en este caso toman el nombre de juntas de vacunación o junta central de vacunación y en algunos casos juntas de la vacuna. Las juntas de vacunación todas tienen su reglamento, se hace para cada una de ellas, no todas son iguales. Por lo tanto, pura práctica racionalista de la ilustración. Especialistas bien formados, lugares físicos bien organizados, o le llamaríamos centro de vacunación o incluso hospitales, y reglamentos para trabajar adecuadamente. Conocemos mucho, se conservan muchos de estos reglamentos de las juntas. Ojo que muchas de estas juntas no permanecen, claro, pero sí los sitios, los inmuebles donde estuvieron, y algunas de ellas con el mismo uso sanitario. Estas cosas también habría que decirlas un poquito más. Bueno, y ya casi para acabar. Bueno, aquí he puesto alguno más, otros reglamentos, esto del Reino de Guatemala, creo que he traído algún otro, reglamento para mantener y perpetuarse la vacuna en Filipinas,
este no está impreso, por eso he traído el primero, es un documento manuscrito, 1804 creo que es este. Y ya para acabar, Balmis es conocido sobre todo por ustedes, yo creo que el resto de la población en España no, pero él también tuvo otros intereses científicos, fue también botánico, la medicina y la botánica, por ahí pasaba el tema de la quina, ¿no? Pero además, esto es uno de sus dibujos que donó, yo creo que también están en el Real Jardín Botánico, donó algunos de sus estudios de botánica, los donó en uno de sus viajes de vuelta. Y además, otros botánicos pusieron el nombre de una begonia balmisiana. Bueno, es la begonia que luego yo, buscando las fotos, es una begonia que tenemos muchas veces en casa. Pues recuerden a Balmis también con eso. Y ya, como decíamos al principio, tanto el presidente de la academia como yo misma, englobemos todo esto en dos grandes palabras: ilustración y filantropía. Y movimientos que mueven, entre otras cosas, estas cuestiones, en definitiva, tan prácticas. Es importante también decir que las reales sociedades de amigos del país, que estaban consolidándose en este momento en muchas ciudades americanas, contribuyeron mucho a apoyar la vacuna y a todos estos componentes. No me puedo entretener en ello. Y Balmis, además, cuando llega a España, realmente hace lo que se le encomendó y escribe un informe que está publicado, se publicó, que se llama así: Demostración de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raíces de las plantas Nueva España tal y del fluido de la viruela. O sea, que él va argumentando y publicando. La expedición, esta es una imagen de una exposición que hicimos hace poco en el archivo, en colaboración con la Universidad de Sevilla, que yo tenía mucho interés en hacer algo así. No son todos viajes con oro, estoy de oro, de lingote, de perla y de hasta la coronilla. Se movió mucha gente por muchas cosas, pero tenía mucho conocimiento. Y gracias a un profesor de la Universidad de Sevilla, comisario con nosotros, pudimos embarcarnos en esta exposición, el viaje del conocimiento. Y ahí, la última parte de la sección, porque tenía un itinerario cronológico, pusimos documentación conservada en el archivo, también en el archivo de la Universidad de Sevilla, de distintas expediciones científicas. Aquel especie de monolitos de la Condamina, de aquello que era para medir una parte. Y aquí tenemos, estas son referencias a Humboldt. Ahí está, ven un niño vacunífero, un poquito grabado allí. Todo eso estaba referido a Balmis. Y por el otro lado, a Celestino Muniz. Con lo cual era una manera de decir, bueno, que esto también pasó, claro, en el siglo XVIII. Y, como he dicho, toda esta documentación que yo voy mencionando muy brevemente, en parte de la que hay, por fin fue declarada patrimonio, fue declarada registro de la memoria del mundo en el año 2022 o 23, ya no me acuerdo, y eso que estuve yo en este tinglado, sí, por ahí. Pero en España hay más documentación sobre Balmis y esta expedición. Cito brevemente los archivos: Archivo Histórico Nacional, Archivo del Palacio Real de Madrid, no olvidemos que él era médico real, Archivo de la Real Academia de Medicina de Madrid, Archivo General Militar de Segovia, Salvani y él eran médicos militares, Archivo General de la Armada, don Álvaro de Bazán. Pero no olvidemos al otro lado del charco. Allí cito algunos de los archivos solamente de algunos de los documentos que yo por ahí he mostrando o que están citados en los estudios. Archivo General de Puerto Rico, Archivo General de la Nación de México, Archivo Nacional de Historia de Bolivia, Sucre, Archivo Histórico Municipal de Ecuador, Cuenca, Archivo Nacional de Historia del Ecuador, Archivo Histórico Municipal de Guayaquil,
Archivo Municipal de Historia de Quito, Archivo del Concejo Municipal de Caracas y un largo etcétera, hasta llegar, como he dicho antes, al Archivo del Sagrario de la Catedral de Cochabamba. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que allí por donde pasó la expedición queda también documentado en todos estos lugares. Y si han sabido conservar su documentación, ahí hay muestras de todo esto. Pero esta investigación sobre Balmis solo se ha hecho desde España y por médicos. Y Balmis ha tenido un escaso reconocimiento. Bueno, esta exposición pequeñita la pusimos el día que supimos que la UNESCO había aprobado el proyecto. Lo improvisamos y tuvo mucho éxito, porque nos llamó prensa de todo el mundo. ¿Cómo esto? Sí, esto también pasaba en España. Bueno, Balmis ya dio muy poco reconocimiento. He encontrado que se le hizo un sello, 2004, poco así, yo no sé, y tiene un busto en Alicante. Pero en su momento yo creo que hay algunas referencias interesantes. Godoy, en sus memorias, indica, y lo cito: al año 1803 pertenece a la expedición filantrópica y cosmopolita de la vacuna, que honrará para siempre la memoria y el reinado del benéfico Carlos IV. Bueno, acabaron como el Rosario de la Aurora, pero bueno, lo tenía que decir. Jenner también, en uno de sus escritos, cuando escribe una carta que escribe a su amigo, el reverendo Divin, en noviembre de 1806, dice: no me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Se refiere a la expedición de Balmis. Y el mismo Humboldt, que eso también se está hablando aquí en la academia, en su obra Ensayo político sobre el reino de Nueva España, que se editó en 1811, también alaba la expedición, que dice, voy a mencionar solamente una parte: será para siempre memorable en los anales de la historia. Muchas gracias. Pues uno que... yo sabía. Pero no me preguntes de medicina, ¿eh? No, solo quería felicitarte. Bueno. Es que es muy difícil, como tú has hecho en, no sé, en 3/4 de hora, resumir pues una historia apasionante, ¿no? Una historia que rompe los esquemas, de alguna manera, de toda una tradición de recuperar la colonización, la conquista de América como una historia de sudor, sangre, lágrimas y oro, como lo acabas de decir, y resulta que hay el primer gran proyecto ilustrado, humanitario, filantrópico, como bien dicho, internacional. Sí. Es el primero, elogiado por Jenner, elogiado por Humboldt y por mucha gente desconocido para los españoles. Mi catedrático de Historia de la Medicina, en el año 1967, no nos contó quién era Balmis ni la expresión. Y me parece que sigue sin contar todavía, ¿no? Que sigue sin contar. Yo tan solo un comentario complementario, no me atrevería a mucho más. Es que de alguna forma en el siglo XVIII y XIX, y gracias entre otras muchas cosas a la gran expedición de Balmis, se produce el descubrimiento del niño. Los niños estaban de siempre, no había que descubrirlo, pero el niño como sujeto de atención sanitaria. En España había una enorme tradición con los hospicios, y sobre esto los historiadores han escrito un montón. Los hospicios eran pequeños hospitales pediátricos, que lo que eran los hospicios. Y hay un debate en la historia de la medicina sobre el nacimiento de la pediatría. Y la expedición de Balmis ha servido para que historiadores españoles le quiten a los franceses la autoría de la prioridad del nacimiento de la pediatría y digan que la pediatría nace en España con motivo
entre otras cosas, la cultura, la tradición que había de cuidar a los expuestos en hospitales específicos. Y eso, la expedición de Balbi con su niño, a pesar de que tenía claroscuro, que tú misma lo has dicho, que en ese momento se debatió incluso lo que hoy se llamaría ética, ¿no? Sí. Del procedimiento, que hoy sería inaceptable, ¿no? Por supuesto, como era inaceptable el descubrimiento de la vacuna por Jenner, que es que Jenner no solo inoculó pústulas de vacas a los niños y a un niño, y es que le inoculó el vitrio de la varicela, de la viruela, y no se enfermó. Es decir, que lo pudo haber matado, ¿no? Al niño si no hubiera sido eficaz la vacuna. Eso sería inaceptable hoy, ¿no? Como sería inaceptable hoy que se hubiesen comprado niños en Hispanoamérica. Y es una pregunta que te hago, debió de ser un sufrimiento moral para un ilustrado que ya estaban luchando contra la esclavitud, los ilustrados en Europa, y él seguramente a la cabeza, y tuvo que llegar ahí para que la expedición pudiera llevarse a buen puerto, tuvo que participar en la compra de niños y de negros. Bueno, compra, préstamo. Los niños eran devueltos a su padre y madre. Sí, yo creo que eso, que no, los documentos que quedan son muy oficiales. Quiero decir, como cuando tú o yo hacemos un oficio, hacemos una petición de una subvención. Ahí no entra, en la documentación de este carácter, nunca entra lo personal, pero en todas las insistencias y los documentos sí existen, que Balmis va reclamando de que los niños, los galleguitos, tenían que volver si se demuestra esa parte de enojo, por supuesto, y quizá trasluce esa ética, esa disconformidad, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, siempre existieron, pero en manos de la Iglesia, la beneficencia, de las grandes casas, de los ayuntamientos, esto es equivalente, ¿no? Pero es verdad que con esta expedición, estamos hablando eso, de la Ilustración y de las grandes reformas de la administración, que es el precedente de lo que luego serán los establecimientos públicos, casi un siglo después, finales del siglo XIX. Eso también es rompedor. Todo esto se saca de manos de la Iglesia, de manos de la nobleza y de algunos ayuntamientos. Y es el Estado, digamos, la corona, la que dice los establecimientos en las juntas son mías, porque las composiciones de las juntas es el gobernador, el virrey, depende de la autoridad que hubiera cada uno, los próceres, el obispo siempre está, pero el que preside es el representante o el oficial de mayor rango que representa al rey, y eso también es rompedor. Y es verdad, Esther, que era un ilustrado, Balbi, y durante la invasión francesa, los gobiernos afrancesados o las tropas francesas asaltaron su casa y destruyeron los archivos que tenía. Sí. Hubiera sido, verdaderamente debía tener allí una cosa extraordinaria. Claro, en esa huida que él tiene que hacer, pues sí, probablemente, pero bueno, la destrucción del archivo, eso ya es su historia. ¿Alguna? Sí, dígame. Una curiosidad, es un poco técnica, pero si está escrita me la dices y si no. Me llama la atención de si en los documentos figura cómo conservaban viable el virus. Extraían virus de las pústulas, Si después las pústulas tendrían niños. Sí, pero tendrían que, pero en el viaje de Acapulco a Manila probablemente todas las pústulas de los niños no se consiguen, se convertirían en ostras y tendrían que tener un método para conservar el pus. Yo no sé si está Para escrito en los conservar viable, sí. porque es probable que la fase de vesícula y pústula, al llegar a Manila, casi todos los Eso, niños estuvieran yo no curados. sé si ya digo, los médicos que sobre la expedición lo dicen, esa parte tan técnica. Lo que sí le puedo decir es, que está además inventariado, es el instrumental médico que se lleva. Yo no sé si eso da una pista, yo lo puedo desconocer sobre cómo mantenerlo. Se insiste mucho también en la higiene que hay que tener en todo el barco. Que los niños siempre tienen que estar aislados, digámosle así, ¿no? A cargo de Zendal primero y luego del que estuviera. Ahora, la transmisión, una travesía tan larga,
de La Coruña a Puerto Rico me parece que tardaron, bueno, con la parada de Tenerife, me parece que fueron 3 meses. Y de Acapulco a Filipinas, a Manila, creo que también por ahí lo tengo, más o menos igual. Hacía menos, ¿Qué? De Acapulco tenían los vientos No, de cola. no, te puedo decir las fechas porque las tengo, ¿eh? No te creas tú. Porque salieron, bueno, por no perder tiempo. Sí, no, fue una travesía larga también, ¿eh? Pero vamos, yo se me escapa, no lo sé. Tiene mucho interés porque si no estaba descrito la forma de conservación de los virus viables y Balmer logró mantener viable un cultivo viral, pues eso es muy interesante. Yo lo voy a buscar. Bueno, lo mantenía de niño a niño. Pero es probable que... No, que de La los Coruña niños- salen 20 y Sí, tanto, pero 22. ¿Cómo? Que solamente iba una. No. Con la. No lo sé. Y cuando. Esto es lo que yo leí. Y cuando se le acababa el periodo. Pasaba el otro. Y así. Y llegaron justo a. Es verdad que va cambiando el número de niños, unas veces son 22, otras veces son 26, otras veces son 27. Eso me está diciendo. Sobre esto he leído yo que a la vuelta de Balmín para Santa Elena, y ahí de acuerdo con el gobernador inglés, vacuna a una parte de niños de una parte de la población, y cuando ella se iba, el gobernador inglés le enseña un recipiente donde tenía la linfa que le había mandado de Inglaterra, completamente seca porque no había sabido cómo utilizarla y se le había secado. Y esto es el método, precisamente el método de la expedición es que diseñaron una estrategia a largo plazo y para toda la población. A ver si esto. Seguro que Es que quería poner el mapa, que por lo que sea, ¿no? Como está en otro formato. A ver si vemos, porque yo creo que están ahí. Sí, ahí están con las fechas, con la aparición de Santa Elena. Es verdad, y hay alguna crítica por ahí que no sé quién la hace, no sé si miembro de la expedición o posteriormente, pero son textos españoles, que los ingleses se quieren apropiar de la llegada de hecho este mapa no lo pone, Balmy llega a Macao y a Cantón. Y ese hecho que lo conocemos por los documentos españoles, solamente eso se silencia, porque estratégicamente no se podía decir, pero ni siquiera la corona, de que había españoles allí donde era zona de los holandeses y de los ingleses. Macao sí, pero Cantón era holandesa sobre todo. Y no se podía decir, fijaros como en mapas como este, incluso hoy, que esto es una cosa muy didáctica, se olvida, pero fijaros, no es un mapa español. O sea que eso sigue perdurando. Como nadie protesta, yo aquí con vosotros no voy a protestar más, porque ¿quién nos va a hacer caso? Naufragaron, ¿no? Tuvieron que llegar. No, naufragó Salvani. Tuvo un percance terrible en el río Magdalena. Aquí naufragó, tuvieron ahí una peripecia cerca de Barranquilla, la entrada de... Y esta es la expedición de Salvani y esta es la de Balmes, que realmente era la zona más fácil, llamémosle así. Lo curioso es que había ya negacionistas. Sí. Bueno, hay textos, mejor dicho, documentos, que cuando yo los leía para hacer el informe, que me los leí todo, claro, parecía que eran los ecos de lo que nos estaba pasando un año antes o en ese momento. No, porque esto es pecado. No, bueno, ahí estaba clarísimo, ¿no? Un poco eso, la razón y la fe, ¿no? Los que se ponían. Ahora, pues son textos, mejor dicho, documentos, no quiero emplear la palabra texto, documentos reveladores de las posiciones de cada una de esas ciudades y de su autoridad, civil o eclesiástica. Daba igual. Ya digo que unas veces eran unos los que apoyaban y otros no. ¿Tú no sabrás a quién se le ocurrió poner el hospital central al hospital que en el COVID hicieron en Madrid?
alguien, porque no creo que a la esta de la luz tuviese la cultura como para poder... Yo no sé qué se le alguien, ocurrió. alguna historiadora o algún historiador... No tengo ni idea, me lo he preguntado, pero no lo sé, no lo sé. Hay una anécdota que yo recuerdo, todos los que estamos aquí, los hombres, estamos vacunados y tenemos una señal en el brazo. Sí. En cambio las mujeres nos damen a la parte de arriba. Y a mí me decían, la explicación que me decían era que como eso afeaba, para que no se viera lo feo, como las mujeres no iban a tener nunca. Yo sí la tenía, ha desaparecido, pero yo tengo una cicatriz. Aquí he recuperado, esta es la firma de Salvaje. Se la firma. Pero yo la tenía, sí. Y un momento, porque aquí... Bueno, aquí que este es un documento Word que yo me preparé, aquí creo que están todos los nombres de... Pero todos, vamos, yo me dediqué a poner los nombres de los niños, también lo sabemos, con los años, bueno, es un resumen de esas tablas que hemos visto. Mire, hay una película española de Sí, que pero muy mal. 22 ángeles, pero el tema por lo menos... Ya, pero para esas cosas prefiero que no hagan nada. Que no, es más perjudicial que ayuda. El tema sale. Bueno, pues ya está, muchas gracias. Yo lo paso al otro, la audiencia y la exposición. La audiencia, la Me has audiencia. convencido totalmente de la importancia.